aislamiento obligatorio en Jalisco y algunas precisiones jurídicas. Bueno, pues en esta ocasión el tema pues va relacionado a esta pandemia que ya lleva varias semanas y que seguramente continuará algunas más. El día de hoy en el estado de Jalisco se ha hecho público lo que es un acuerdo del ciudadano gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social de carácter general y obligatorio con motivo de la pandemia de COVID-19. Acuerdo del 19 de abril del 2020. Bueno, pues esencialmente en el estado de Jalisco, así como en todo el país, pues se han estado emitiendo una serie de acuerdos, tanto por los respectivos gobernadores, secretarías de salud, secretarías que coadyuvan en algunos aspectos relacionados a la pandemia, el Consejo de Salubridad General, entre otras autoridades. Se han estado emitiendo diversos acuerdos, han ido generando pues ya una fuente de necesario análisis, ya con un mayor grado de profundidad. Sin embargo, pues en el caso de este acuerdo que se menciona del estado de Jalisco el día de hoy, pues ha generado ya como bastantes críticas, esto por las posibles violaciones legales que contiene el mismo, la posible ausencia de una competencia específica para la emisión de un acuerdo de esta naturaleza, entre otros aspectos. Sin embargo, claro está que algunos se tratan de mitos, algunos otros aspectos se tratan de realidades y que también, pues, en este momento, hablando de la pandemia como tal, pues se van a seguir emitiendo acuerdos con similar naturaleza, seguirán reformándose incluso algunas normas para tratar de ajustar el marco normativo a las necesidades del momento. Pero bueno, en el presente caso, este acuerdo pues ha generado como ciertas críticas, principalmente por la obligatoriedad que se le pretende dar y las medidas coercitivas que se pretenden implementar ya para generar esas condiciones de que efectivamente haya un aislamiento social necesario. Como panorama se tiene el que el propio gobernador ha reconocido en un video de que es si acaso un 40% de la población la que se ha acogido a esta serie de recomendaciones sobre el internamiento voluntario dentro de la vivienda, el famoso quédate en casa. Y pues ahora la idea es que con este acuerdo y las medidas coercitivas que se pretenden implementar, pues que haya un mayor porcentaje de personas que se queden en casa. Pero bueno, lo interesante ya no es tanto el tema de la pandemia, cifras, entre otros aspectos, sino pues este aspecto legal que finalmente pues va a dar de qué hablar, va a dar incluso a lo mejor análisis hasta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No descartemos también que a lo mejor en la imposición de multas llegue a pronunciarse tanto el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco como incluso hasta jueces de distrito y magistrados de circuito. Va a estar interesante, así que por lo pronto pues vamos considerando algunos de los aspectos para ver de qué nos puede dar fuente este acuerdo, qué análisis se pueden desprender, qué conceptos de violación pudiéramos llegar a generar, entre otros aspectos. Señala dentro de los considerandos pues una serie de situaciones que los artículos 36 y 50 de la Constitución de Jalisco establecen que el ejercicio del Ejecutivo se deposita en el gobernador y que éste cuenta con facultad para expedir acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos. El 46 de esa misma Constitución señala que todas las disposiciones que el gobernador emita deben estar refrendadas por el secretario de despacho. Señala como otro antecedente o considerando que el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró la existencia de la pandemia. Para contrarrestar lo anterior, el Ejecutivo del Estado, en cumplimiento de dicha obligación de salvaguardar el derecho humano a la salud, el 16 de marzo del 2020 publicó un diverso acuerdo también en el periódico del Estado de Jalisco con la denominación DIELAG AQ
013/2020, a través del cual se emitieron medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19. El 30 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo emitido por el presidente del Consejo de Salubridad General, mediante el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, entre paréntesis COVID-19. El 31 del mismo mes y año, el secretario de Salud del Gobierno de México publicó el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, entre ellas la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de actividades no esenciales. Al 18 de abril del 2020 se señala una serie de cifras. El artículo 313 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco establece que son medidas de seguridad sanitaria aquellas disposiciones de inmediata ejecución para proteger y preservar la salud de todas las personas, las cuales consisten, y señala una serie de ellas, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. Cabe señalar que conforme al artículo 4 de la legislación en mención, son autoridades sanitarias estatales el gobernador del estado, la Secretaría de Salud, la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco y los ayuntamientos. Entonces, a ver, aquí se va dando un primer panorama de lo que nos establecen estas disposiciones. Entonces vámonos a ese artículo 313 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, y este numeral señala lo siguiente: se consideran medidas de seguridad, aquellas disposiciones de inmediata ejecución que dicte la Secretaría de Salud y las autoridades municipales, de conformidad con los preceptos de esta ley y demás disposiciones y convenios aplicables, para proteger y preservar la salud de todas las personas. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondieren. Entonces, se señala en un primer aspecto como medidas de seguridad una serie de disposiciones de inmediata ejecución que dicta la Secretaría de Salud y autoridades municipales. Esto con dos fines: proteger y preservar la salud de todas las personas. Después, el artículo 314, que al menos en esta primer parte de lo que se señaló del acuerdo del gobernador, no se cita ese artículo 314, sin embargo, es interesante porque es el que señala esa serie de medidas de seguridad y nos dice: artículo 314, medidas de seguridad, tipos. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes: 1. El aislamiento. 2. La cuarentena. 3. La observación personal. 4. La vacunación de personas. 5. La vacunación de animales. 6. La destrucción o control de insectos u otras faunas transmisoras y nocivas. 7. La suspensión de trabajos o servicios. 8. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias. 9. La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de cualquier predio. 10. La prohibición de actos de uso. Y 11. Las demás que determinen las autoridades sanitarias del Estado que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. Hasta aquí sería lo que interesa, al menos en esta parte de los considerandos. Luego más adelante retornaremos a estos mismos preceptos legales. Después continúa el considerando séptimo, señalando: por su parte, el artículo 328 del mismo ordenamiento establece que las autoridades sanitarias podrán hacer uso de los medios legales necesarios, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr las visitas de verificación, sanciones y medidas de seguridad que procedan. En el mismo sentido, el arábigo 146 del mismo cuerpo de leyes señala que las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, adoptando las medidas que se dicten. Luego de esto continúa el acuerdo señalando: de igual forma, los artículos 416 y 417 de la Ley General de Salud, así como 344 y 345 de la Ley Estatal de la materia, disponen que las violaciones a la misma, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella serán sancionadas administrativamente
por las autoridades sanitarias competentes, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito, estableciendo que las sanciones podrán ser amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y arresto hasta por 36 horas. Este último en términos de los arábigos 427 de la Ley General y 356 de la Ley Estatal en comento. Aquí un primer aspecto que hay que añadir es que se citan los artículos 344 y 345 de la Ley Estatal en la materia. Sin embargo, también un numeral que es relevante es el artículo 346, el cual señala sanciones, tipo de falta y condiciones del infractor. Y dice: al imponerse una sanción, se fundará y motivará la resolución, tomando en cuenta 1. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas. 2. La gravedad de la infracción. 3. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 4. La calidad de reincidente del infractor. Y 5. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción. Y algo también relevante es que ese artículo 344 da un detalle muy importante que habremos de considerar con lo que señala posteriormente el acuerdo. Y dice: las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella serán sancionados administrativamente por las autoridades sanitarias competentes del Estado, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito. Y aquí es donde resultaría relevante lo que establecen los artículos 335, 336 y 337 también de la Ley Estatal en la materia. El primero de ellos señala vigilancia sanitaria, autoridades. Corresponde a las autoridades sanitarias del Estado y los municipios, en los términos del artículo 5 de esta ley, la vigilancia y cumplimiento de este ordenamiento y de las demás disposiciones que de ella se deriven. Hay que recordar que el propio acuerdo del gobernador delimita quiénes son autoridades sanitarias, es decir, policías municipales no son autoridades sanitarias, sino que conforme el diverso precepto legal que se cita, el 146 y el 328, son autoridades que son como auxiliares en la materia. Después nos dice el 336, vigilancia sanitaria, dependencias y entidades públicas. Las demás dependencias y entidades públicas coadyuvarán a la vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias, y cuando encontraren irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a las mismas, lo harán del conocimiento de las autoridades sanitarias competentes. Y finalmente, 337, vigilancia sanitaria, actos contrarios a la ley. El acto u omisión contrario a los preceptos de esta ley y a las disposiciones que de ella emanen podrá ser objeto de orientación y educación a los infractores, sin perjuicio de que se apeguen, si procedieren, las medidas de seguridad y las sanciones correspondientes. Es decir, aquí nos da un parámetro en el cual esas autoridades auxiliares no pueden actuar por cuenta propia, sino que en todo caso, si se percataran de que hay una situación irregular, lo que tendrían que hacer es hacerlo del conocimiento de las autoridades sanitarias competentes. Ese sería un primer aspecto. Y segundo, que dice vigilancia del cumplimiento de normas sanitarias. Es decir, tendrían que señalarle a la autoridad sanitaria cuál es la disposición o norma en específico sanitaria que se está quebrantando, que en el presente caso pues tendría que ser aquella que emane de ese propio acuerdo, en donde ya se han delimitado cuáles son las normas que habrían de cumplirse por lo menos durante esta pandemia. Entonces ese es otro aspecto que también hay que considerar, y reitero, aún nos encontramos dentro del aspecto relativo a los considerandos. Posteriormente continúa este acuerdo ya en un considerando octavo, señalando que a pesar de que hasta hoy la OMS no ha sugerido el uso masivo de cubrebocas como medida para el COVID, diversos estudios han establecido evidencia suficiente para recomendar su uso obligatorio para espacios públicos, y señalan una serie de antecedentes como Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y República Checa. Continúa el acuerdo señalando lo relativo y finaliza con un considerando noveno, señalando: por ello, ante el crecimiento del número de casos confirmados de personas contagiadas por el virus COVID-19 y sobre todo ante el crecimiento de la tasa de letalidad
de esta enfermedad en nuestro país, resulta necesario emitir diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social de carácter general y obligatorio a efecto de prevenir y contener y atender la emergencia sanitaria. Aquí es donde